buenos días. Las fábricas chinas muestran síntomas de agotamiento en la recuperación económica de la pandemia, lo que junto a varias restricciones impuestas por los reguladores chinos sobre tecnológicas del país y también el temor a la variante india del virus, está pesando hoy sobre el sentimiento de los inversores en la última sesión de la semana, después, eso sí, del nuevo récord ayer al cierre para las bolsas de Wall Street. Estos audiomercados, buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Y con las bolsas globales que llevan camino de cerrar en positivo la semana, gracias a que han visto reforzadas sus expectativas de que los bancos centrales seguirán con sus políticas ultraexpansivas encima de la mesa para dar soporte a la recuperación de la pandemia. El último ha sido Jerome Powell con ese tono dovish, descartando por el momento dejar de comprar bonos en los mercados o relajar ese programa quantitative easing. También a resultados corporativos que en general han sido robustos a ambos lados del Atlántico. El último ayer Amazon, el gigante minorista online, que superaba expectativas al cierre y subía un 2,5% en el mercado after hours, o los bancos en Europa, BBVA, Sabadell y también BNP Paribas, que gracias a menores provisiones pandémicas están también mejorando sus cuentas. Sabadell, eso sí, se ha visto afectado en este caso por los bajos tipos de interés y ha ganado un 22% menos, aunque ha superado previsiones, y su filial británica, como enseguida veremos, ha conseguido su primer beneficio en los últimos 2 años. También gracias al nuevo plan de estímulos de Joe Biden para el rescate de las familias americanas por 1,8 billones de dólares, los robustos datos también de la economía, como ayer el PIB del primer trimestre en Estados Unidos, con un importante acelerón, 6,4% ya de crecimiento económico en Estados Unidos gracias a los estímulos fiscales, precisamente esos estímulos que presentaba, como decíamos, Joe Biden, de 1,9 billones en el primer trimestre, y ahora ese rescate que está presentando para las familias americanas de 1,8 billones de dólares, y por supuesto las vacunas, que es el catalizador de fondo que está permitiendo poco a poco ver medidas menos duras contra el virus y que a la vez restringen la actividad económica y por tanto refuerzan la narrativa de fondo en torno a la recuperación de la economía. Un sentimiento que hoy se está viendo frenado un poco tras decepcionantes datos para las fábricas en China, como decíamos al inicio de esta crónica, y que muestran cómo la recuperación del sector clave de la segunda economía mundial pierde algo de fuelle en esa recuperación de la pandemia, con el PMI manufacturero mostrando desaceleración de la actividad en las factorías en el mes de abril, con una lectura de 51,1 puntos desde los 51,9 anteriores, y con el compuesto también mostrando desaceleración de la segunda mayor economía mundial, perdiendo algo de vigor en esa salida de la crisis de la pandemia, 53,8 puntos en abril frente a los 55,3 anteriores. También pesa hoy sobre el sentimiento del mercado el movimiento anunciado por los reguladores de la competencia en China contra varias compañías tecnológicas del país. En concreto, ha impuesto restricciones a las filiales financieras de gigantes como Tencent o ByteDance para limitar y evitar que las grandes tecnológicas se conviertan también en dominadores de otros sectores y mercados en el país. Y a estos focos se unen también hoy las preocupaciones en torno a la pandemia y en especial su recrudecimiento en la India y el temor a que la nueva variante del país asiático provoque una nueva ola en otras regiones que, gracias a las vacunas, como decíamos, parecían empezar a ver la luz al final del túnel. El país asiático está sufriendo cifras muy duras, con en torno a 350.000 contagios diarios y desgraciadamente más de 2.000 fallecimientos al día. Hay varios países que ya están alertando de casos, de que están encontrando casos entre sus positivos. Entre ellos, el ministro de Salud de Francia en las últimas horas ha dicho que ya están identificando los primeros casos de esa variante india. Mensaje similar a los que hemos escuchado en los últimos días también en España o en Italia, entre otros. En China ha habido una alerta también importante sobre la variante india, diciendo además que van a tener que empezar otra vez a realizar test masivos a la población para tratar de frenarla y de detectarla a tiempo. Y también hemos tenido un nuevo repunte de contagios en Estados Unidos, en concreto en el estado de Oregón, lo que vuelve a poner de manifiesto que ni mucho menos, aunque la situación evidentemente va hacia
esa salida al final del túnel de la pandemia, ni mucho menos se ha terminado la lucha contra la COVID-19. Es lo que viene a recordar también esa subida de casos en el estado de Oregón. Eso sí, en el lado de la lucha médica contra la pandemia hemos tenido una noticia positiva en las últimas horas, y es que el consejero delegado de BioNTech, el socio de Pfizer, ha dicho que tienen confianza plena en que su vacuna funciona contra la variante india del virus. Por lo tanto, hay que seguir acelerando esos procesos de inmunización en los diferentes países a nivel mundial para conseguir frenar esta nueva variante del virus. En este contexto, lo que hemos visto ha sido cómo han imperado las ventas en la sesión asiática después de esos débiles datos macroeconómicos en China, y sobre todo también después de la vuelta de Japón a las operaciones después del festivo de ayer. En Tokio hemos visto un cierre con caídas del 0,92% para el Nikkei y de medio punto porcentual para el Topix Index. A esta hora el Hansen de Hong Kong pierde un 1,7%, un 1,3% se deja el Shanghai Composite, un 1,13% pierde el CSI 300. En Corea del Sur el Kospi se deja al cierre un 0,73%, y también al final de la sesión ya la bolsa de Australia, el ASX 200, está cayendo al cierre al final de la sesión un 0,84%. En cuanto a los futuros europeos, las bolsas europeas apuntan a una apertura con caídas también de entre 1 y 4 décimas para los principales indicadores del viejo continente, en una jornada en la que todas las miradas están puestas en el dato clave de inflación de la zona euro del mes de abril, tras el fuerte repunte que hemos visto ayer ya en España, donde los precios están ya en el 2,2%, y en Alemania, donde ya convergen con el objetivo del 2% del Banco Central Europeo. Una agenda que completan también datos de PIB en España, Alemania e Italia, lectura de inflación también en este último país y tasa de desempleo en la eurozona. En el plano empresarial, resultados corporativos que estamos recibiendo a este lado del Atlántico, con los bancos a la cabeza, que gracias a menores provisiones pandémicas están consiguiendo mejorar sus cuentas. Es lo que vemos hoy en el BBVA, que ha conseguido volver a beneficio después de los más de 1.700 millones que perdió en el primer trimestre de hace un año. Ha ganado 1.200 millones de euros. Esas pérdidas vinieron por las provisiones pandémicas y también por el deterioro del Fondo de Comercio en Estados Unidos. 1.200 millones de euros de beneficio neto para BBVA, frente a los 911 esperados por el mercado. Ha superado, por tanto, expectativas y con provisiones menores a lo que estimaban analistas. 923 millones de euros en el trimestre frente a los 1.200 esperados por el mercado. También hemos tenido las cuentas de BNP Paribas, que ha presentado un beneficio neto de 1.770 millones de euros, el banco francés, frente a los 1.400 esperados por el mercado, también gracias a menores provisiones pandémicas. 896 millones de euros frente a los 1.270 que esperaba el mercado. Y estamos recibiendo también las cuentas de otro banco, el británico Barclays, que está presentando un beneficio antes de impuestos de 2.400 millones de libras frente a los 1.760 que esperaba el consenso de analistas. Por tanto, también supera expectativas la compañía, gracias a menores provisiones pandémicas, que es lo que está diciendo, que se han situado bastante por debajo de las que tuvo que realizar en este mismo periodo en el año 2020. Su ratio de capital, 14,6% frente al 14,5% anterior. Y sin cambiar de sector, hoy en el lado contrario, hemos visto las cuentas de Banco Sabadell, del Banco Mediano Español, y que ha ganado un 22% menos, pese a esas menores provisiones pandémicas, en este caso porque ha tenido menores ingresos crediticios, presionados por los tipos de interés ultrabajos en sus diferentes regiones en las que opera, y eso que TSB, su filial británica, ha conseguido beneficios por primera vez en 2 años. En cualquier caso, el beneficio neto de Sabadell, 73 millones de euros, que como decimos es un 22% menos, ha superado los 56 millones que esperaba el consenso del mercado. Más resultados, la farmacéutica AstraZeneca está presentando también cuentas al mercado, beneficio por acción de $1,63 frente a los 1,48 que esperaba el consenso del mercado, supera por tanto expectativas con sus ganancias trimestrales y también con sus ingresos, 7.230 millones frente a los 6.930 esperados por parte del mercado. Además está confirmando orientación, previsiones para todo el ejercicio 2021. Y otras dos noticias, en este caso más allá de resultados. Por un lado, una operación corporativa que se ha confirmado. La firma suiza alimentaria Nestlé ha confirmado un acuerdo, entre otros con KKR, con el fondo norteamericano, para la compra de Bonefield Company, el fabricante de vitaminas y
complejos nutricionales por 5.750 millones de dólares. Y por otro lado, la constructora Acciona estaría acelerando su salida a bolsa de su filial de renovables, de Acciona Energía. Para ello habría firmado un megacrédito de 3.300 millones de euros y ya habría contratado una amplia lista de bancos para llevar a cabo la operación: Santander, BBVA, CaixaBank, Intesa Sanpaolo, Société Générale, Crédit Agricole y Credit Suisse. Y al otro lado del Atlántico, los futuros norteamericanos, tras los nuevos récords marcados en el día de ayer, vienen de momento con caídas de entre 2 y 5 décimas de cara a la última sesión de la semana, en la que vamos a conocer, después del tono dovish de la Reserva Federal y de Jerome Powell, alejando en el tiempo el tapering, el inicio de la reducción de las compras de bonos, al menos por ahora. Veremos a ver qué dicen, si cambian el discurso, se ven forzados a hacerlo en cuanto los datos empiecen a ser todavía más fuertes de lo que ya estamos viendo. Y hoy, como decíamos, con referencia clave, y es la lectura del indicador adelantado de la inflación preferido precisamente por parte de la Reserva Federal, como son los precios del gasto en consumo personal. Además, vamos a tener también la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, el habitual Baker Hughes de refinerías activas durante la semana y, por supuesto, más resultados hoy con los gigantes petroleros Chevron y Exxon, la farmacéutica Abbott Laboratories o Colgate, entre otras. Feliz sesión.